Muy buenas noches, yo soy Arcano. Hoy les traigo uno de los casos más misteriosos en la historia de Estados Unidos. Se trata del caso de Bobby Dunbar. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta, comentar y compartir el video para que sigamos creciendo. También quiero aprovechar para mandarle un fuerte abrazo a nuestro amigo Elías Godínez, quien nunca se pierde nuestro contenido. Ahora, ponte cómodo y por ningún motivo permitas que la sugestión se apodere de ti. Comencemos. La familia Dunbar era la típica familia que podías encontrar en Estados Unidos a principios de siglo. Fue durante unas vacaciones en 1912 cuando su vida dejó de ser normal. El 23 de agosto, toda la familia decidió pasar el día en el lago Swayze, ya que en Luisiana hacía un calor insoportable en aquel verano. Era ideal para darse unos baños en el lago y pasar un día lo más fresco posible. La familia estaba compuesta por el matrimonio Leslie y Percy Dunbar y su hijo de 4 años, Bobby. Mientras la pareja se estaba dando un baño en el lago, habían dejado al pequeño Bobby en la orilla a la vista. Era prácticamente imposible que le pasara algo, al tenerlo todo el rato controlado. Sin embargo, lo que parecía imposible ocurrió, y en un despiste, Bobby Dunbar simplemente desapareció. Leslie y Percy no daban crédito a lo que había pasado, porque solo lo habían dejado de mirar unos segundos, mientras se daban el chapuzón. Aún así, pensaron que no podía haberse alejado demasiado. No había nadie en los alrededores, y por lo tanto, el pequeño Bobby tenía que estar muy cerca. Por desgracia, no fueron capaces de encontrarlo, y el miedo se convirtió en pánico. Decidieron llamar a la policía, viendo que Bobby Dunbar había desaparecido. La policía comenzó una búsqueda por la zona, donde el pequeño Bobby había desaparecido, y finalmente, avisaron a la policía estatal para ampliar la búsqueda. Se llegó a pensar que Bobby pudo haber gateado hasta el agua, y finalmente, haberse ahogado. Buscaron en el lago, e incluso usaron dinamita en el agua con la esperanza de que el cuerpo saliera a flote. Aunque el lago Swayze era bastante seguro, en zonas cercanas habían áreas pantanosas con cocodrilos. No descartaron que un cocodrilo pudiera haber atrapado a Bobby. Por ello, comenzó una caza de estos animales por el área, para abrirlos y ver si Bobby pudo haber sido comido. Ninguna de estas medidas tuvo éxito, y el pequeño Bobby no aparecía por ningún lado. Los padres estaban desesperados y pensaban que ya nunca volverían a ver a su hijo. Nadie sabía lo que había pasado, y aparte de la teoría de haberse ahogado o ser comido por un cocodrilo, ya se hablaba incluso de un secuestro. Pasaron 8 meses, y cada vez había menos esperanzas de que el niño apareciera. Sin embargo, el caso de Bobby dio un giro inesperado, que devolvió la esperanza a sus padres. Después de 8 meses, la policía tuvo noticias esperanzadoras sobre el caso de Bobby. Habían encontrado a un niño con la misma descripción de Bobby en Mississippi. Según algunos testimonios, habían visto al niño con un hombre llamado William Cantwell Walters, el cual era un vendedor ambulante. Los padres de Bobby fueron informados, y se abrió la esperanza de que el pequeño estuviera vivo y hubiera sido víctima de un secuestro. El vendedor ambulante fue detenido, y el niño que iba con él fue enviado a los servicios sociales. El hombre dijo que el niño se llamaba Charles Bruce Anderson, y era el hijo ilegítimo de su hermano, y una mujer llamada Julia Anderson. Según dijo, la mujer le había dejado a cargo al niño mientras buscaba trabajo e intentaba estabilizar su vida. Aunque varias personas cercanas a William Cantwell confirmaron su historia, fue detenido, y el niño fue puesto en custodia de la justicia. Los padres de Bobby Dunbar fueron llamados para identificar al niño y saber si era suyo. En este punto hay mucha polémica, porque hay varias versiones de lo que pasó. Algunos periódicos de la época dijeron que el niño reconoció a Leslie Dunbar y la llamó mamá, mientras que otros medios dijeron que tanto Leslie como su marido Percy no estaban seguros de que el niño fuera Bobby. El niño estaba muy sucio y claramente no había sido cuidado adecuadamente. Por ello lo bañaron, y Leslie pudo ver que el niño tenía algunas cicatrices,
y una marca de nacimiento que reconoció como los de su hijo. Por increíble que parezca, el niño fue entregado a los Dunbar y se lo llevaron a casa, y no hubo más preguntas sobre el tema. Sin embargo, algún tiempo después, Julia Anderson apareció en la comisaría preguntando dónde estaba su hijo y confirmando la historia de William Cantwell. Según dijo Julia, había tenido algunos problemas para conseguir trabajo y que había dejado al niño a cargo del vendedor ambulante. Solo se lo había dejado por unas semanas, pero finalmente habían pasado meses sin saber del niño. Ahora quería a su hijo de vuelta y exigió a la justicia que se lo devolviera. La policía llamó al matrimonio Dunbar y les pidió que volvieran con el niño para ver si reconocía a Julia Anderson. Para hacer las cosas más misteriosas aún, cuando Julia vio al niño, tampoco estuvo segura de que fuera su hijo. Tanto en el caso del matrimonio Dunbar como en el de Julia Anderson, habían pasado varios meses sin ver a su hijo. Al día siguiente, Julia volvió a la policía, pero esta vez diciendo que estaba segura que el niño era suyo. Los medios de comunicación ya estaban haciendo eco sobre la desaparición de Bobby Dunbar y el niño encontrado después. ¿Era realmente Bobby o era Charles Bruce Anderson? ¿Por qué había tantas dudas y se pasaba de reconocerle a no estar seguro de quién era? Mientras tanto, la justicia no tenía claro qué hacer. Ya habían entregado el niño a los Dunbar para que se lo quedaran y de paso dar por cerrado el caso de Bobby Dunbar. Tampoco querían seguir aireando la polémica sobre quién era realmente el niño y a quién pertenecía. Era una mala publicidad para la justicia y daba la impresión de que no sabían qué era lo que estaban haciendo. Finalmente, Julia Anderson tuvo que dejar al niño con la familia Dunbar porque no tenía dinero para contratar abogados y entrar en un pleito judicial. Por otro lado, la familia Dunbar decía que estaban seguros de que el niño era su hijo Bobby. El niño se adaptó sin problema a su vida con Leslie y Percy, e incluso parecía que reconocía su antigua casa. William Cantwell, el vendedor ambulante que supuestamente se había hecho cargo del niño, fue condenado a 2 años de prisión por secuestro. Siempre mantuvo su inocencia, aunque no le sirvió de nada. Parecía que todo había vuelto a la normalidad. El caso de Bobby Dunbar se había solucionado y todo había salido bien. La familia Dunbar tenía de nuevo a su pequeño Bobby y era feliz creciendo en su casa de toda la vida. La demás familia de Leslie y Percy también confirmaron siempre que realmente era Bobby y no había ninguna duda sobre ello. Pasaron los años y se dio por hecho que el caso se había resuelto. Bobby Dunbar, o el supuesto Charles Bruce Anderson, creció feliz en la familia y siendo adulto se casó y tuvo 4 hijos. Murió en los años 60 y siempre tuvo claro que él era realmente hijo de Leslie y Percy Dunbar. Sin embargo, uno de los hijos de Bobby, llamado Bob Dunbar Jr., quiso asegurarse y esclarecer el misterio que había ocurrido en 1912. En el año 2004, Bob, junto a su hermana Margaret, consintieron en hacerse una prueba de ADN y compararlo con un primo suyo. Leslie y Percy Dunbar habían tenido otro hijo aparte de Bobby, del cual no había ninguna duda de que era legítimo. Por tanto, Bobby Dunbar había tenido un hermano que a su vez había tenido hijos. Estos hijos eran los primos de Bob y Margaret Dunbar, y eran perfectos para hacer la comparativa con la prueba del ADN. Bob y Margaret se hicieron la prueba, y uno de sus primos hizo lo mismo para comparar el ADN. El resultado fue que no tenía ningún tipo de vínculo familiar, por lo que Bobby Dunbar era realmente Charles Bruce Anderson. Todos estos años, Julia Anderson estaba en lo cierto, y el niño era realmente su hijo. El caso fue reabierto, y los descendientes de la familia Anderson fueron avisados de este hallazgo. Por un lado, William Cantwell fue exonerado de su delito de secuestro, ya con muchos años de retraso. Sin embargo, poco se podía hacer para solucionar el tema, al haber pasado tantos años del enigmático caso. La verdadera pregunta es, ¿cuál fue el destino del desaparecido Bobby Dunbar? Lo cierto es que nadie sabe lo que realmente pasó. Después de saber la verdad, al haberse hecho la prueba de ADN, la mayoría piensa que las primeras teorías pueden ser las correctas, y es que se hubiera ahogado en el lago,
o que fue tragado por un cocodrilo. Sin embargo, hay otras teorías sobre lo que pudo pasar, y una de las más fuertes es que Les y Percy Dunbar le hicieron algo a su hijo, y el niño Charles Bruce les vino muy bien para tapar su secreto. Posiblemente nadie sepa lo que realmente ocurrió nunca, al haber pasado tantos años. El caso de Bobby Dunbar sigue generando dudas y preguntas, incluso en la actualidad.